legislativos. Se concede ahora la palabra al senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, el día de hoy me permito presentar una iniciativa mediante el cual pretendo que se adicione un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, y lo hago en razón de los siguientes razonamientos. La historia de la aviación se remota al día en que el hombre comenzó con el deseo de volar, el cual ha estado presente en la humanidad desde hace siglos. A la fecha, el avión es el medio de transporte más rápido del planeta, sobre todo para largas distancias, con una alta seguridad, ya que es el que menos siniestros registra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a sentar las bases de una regulación internacional que permite que esta forma de transporte sea la más regulada del mundo. Así, en nuestro país, la navegación civil en el espacio aéreo sobre el territorio nacional efectivamente se rige por los tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contemplan los contratos de servicio de transporte aéreo, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, lo relativo a los pasajeros. Conforme a la legislación invocada, el contrato de servicio de transporte aéreo es el acuerdo entre el concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a otro que es el destino, contra el pago de un precio. En dicha legislación, además, se señalan algunas hipótesis que no necesariamente quedan a la libertad contractual de las partes, como lo son aquellos casos en el que no es posible hacer el embarque en la aeronave por parte de algún pasajero. En el capítulo 11, denominado de los contratos de la Ley de Aviación Civil, en el artículo 52, se señala que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá: 1. Reintegrar el precio del boleto o billete del pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. 2. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica al punto de destino, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernoctar, y en este último caso transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 3. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque. También se señala que para el caso de las fracciones 1 y 3 anteriores, el concesionario permisionario deberá cubrir además la indemnización al pasajero afectado, que no será inferior al 25% del precio del boleto o billete del pasaje o de la parte no realizada en el viaje. Luego, en el artículo 53 de la referida Ley de Aviación Civil, señala los casos en que los pasajeros no tendrán los citados derechos, a saber, cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas, que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o no lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque. Considero que este supuesto es utilizado como un mal pretexto para no hacer efectivo algunos derechos a los viajeros, pues se basa en un hecho que en realidad no es la causa. Por otra parte, el invocado artículo 52 implica que las aerolíneas tienen el derecho de vender más asientos de los que tienen, como a manera de anticiparte a aquellos pasajeros que no tomarán el vuelo, de manera tal que sus derechos están salvaguardados, atentos que lo más común, en este caso por cuanto se hace a los afectados, es que aceptan el dinero por la sobreventa o un pase a otro vuelo. Lo que pretendemos con esta iniciativa es evitar efectivamente los abusos.
Cuando algún pasajero llega al mostrador en el aeropuerto y lo hace con 60 minutos previos o 50 minutos previos a que el vuelo inicie, pues prácticamente se le niega el acceso, pero además se pierde el monto, el costo que se erogó por el pago de este boleto, es decir, llegar de manera tardía al aeropuerto, por llamarlo de alguna manera. En algunos casos son 50, en otros son 45, en otros casos una hora previo al vuelo, y la aerolínea de manera contundente, además de no permitir el acceso a la aeronave, pues hay una penalización que va, en el mejor de los casos, de un costo prácticamente igual al que cuesta pagar un boleto de avión. En tal virtud, y por otro lado, en contrario sensu, cuando se llega a tiempo al aeropuerto y cuando la aerolínea decide, por alguna causa, que el vuelo se retrasa 1, 2, 3 o 4 horas, pues prácticamente no hay ninguna compensación al pasajero. Es decir, aquí se establece la propia ley que cuando bien les va es los alimentos, cuando pasa de 4 o 5 horas, o en los casos en los que el vuelo sea al día siguiente, el pago de una habitación, pero no hay ningún tipo de indemnización. Aquí lo que estamos planteando es que si en algunas ocasiones las aerolíneas causan trastornos a los pasajeros por la demora de los vuelos, por el retraso de los mismos, los contratiempos que esto provoca, sí haya la facilidad para el pasajero de que cuando no llega a tiempo, cuando se presenta al aeropuerto, cuando se presenta, aunque sea tarde, pero que esté la voluntad de que por alguna circunstancia no le fue posible llegar a tiempo, no se pierda el costo del boleto. Por eso, la adición a este artículo 53 establece lo siguiente, y a la letra diría: los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo anterior cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas o que no estén disponibles al público. Y este es el párrafo que pretendemos se adicione a este artículo. Cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, ya sea por alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo anterior o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en la fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El que suscribe, el de la voz, Jesús Casillas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Robledo. Sonido en el escaño del senador Robledo. Solo, Presidenta, para solicitarle al senador Casillas me pueda adherir a su iniciativa. En el mismo sentido, ruego a la Secretaría tomar nota de las senadoras y senadores que desean adherirse a la propuesta del senador Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Primera.